Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un auténtico placer arrancar hoy con una misión que suena casi a ciencia ficción, pero que en realidad es la base de cómo funciona nuestro mundo. Hablamos de desmitificar cómo se mide la realidad económica y cómo básicamente escarbando en montañas de datos se intenta predecir el futuro. Hola, sí, exacto. Y fíjate que para quienes buscan un atajo hacia el conocimiento sólido, sin sentir que la sobrecarga de información les aplasta, este es exactamente el lugar correcto. Eso es. Hoy vamos a transformar conceptos que suenan a jerga matemática impenetrable en ideas accesibles, fascinantes y, sobre todo, útiles. Y para lograrlo tenemos un material de primera. Vamos a diseccionar un texto que es prácticamente la Biblia en esta materia. Hablamos de la quinta edición del libro Econometría Básica de Damador N. Gujarati y Donse Porter. Es un manual fundamental que establece paso a paso cómo los economistas consiguen extraer verdades objetivas del inmenso y caótico ruido que generan los datos que vemos todos los días. Ojo, porque la promesa de hoy es mantener todo el rigor de ese texto, que es monumental, pero bajándolo a la tierra. Porque, seamos sinceros, la palabra econometría evoca imágenes de pizarras llenas de ecuaciones indescifrables en el sótano de una universidad. Totalmente. Sin embargo, su impacto dicta desde los presupuestos de un país hasta las decisiones de marketing de las empresas que consumimos. Así que, empecemos por lo más básico. Literalmente, la palabra significa medición económica. Pero quedarse ahí sería rascar solo la superficie, ¿no? Sí, claro. Reducirlo a una simple medición es ignorar toda la maquinaria que hay detrás. La econometría es en realidad un cruce de caminos, digamos. Es una síntesis de 4 mundos distintos. A ver, ¿cuáles son? Pues tenemos la teoría económica, la economía matemática, la estadística económica y la estadística matemática. Ninguna de estas 4 disciplinas podría hacer este trabajo de forma aislada. Necesitan chocar y combinarse para que un montón de números fríos cobren un verdadero sentido empírico. Vale, vamos a desglosar esto, porque suena que hace falta convalidar 4 carreras universitarias para entenderlo. Todos conocemos la teoría económica básica. Por ejemplo, la clásica ley de la oferta y la demanda. Si bajas el precio de un producto, la demanda de ese producto sube. Es súper intuitivo. Sí, eso te lo dice el sentido común. Exacto. El problema es que la teoría clásica se queda ahí. Te dice la dirección, pero no te dice cuánto va a subir esa demanda. ¿Sube un 2% o se dispara un 20%? Ahí es donde la econometría tiene que entrar a ensuciarse las manos. Justo ahí está el matiz, claro. El trabajo del econometrista es darle contenido empírico a esa teoría, proporcionando estimaciones numéricas exactas. Y para entender su valor real, viene muy bien compararlo con otras profesiones. Un estadístico económico, por ejemplo, se dedica principalmente a recopilar datos brutos. Los números puros y duros. Eso es, cuál es el Producto Interior Bruto de este trimestre o cuál es la tasa de paro. Hacen un trabajo vital, por supuesto, pero el econometrista toma esos datos que ya están recopilados y los usa para poner a prueba las teorías. O sea, no se conforman con la foto del momento, quieren entender la película entera. Pero imagino que se enfrentan a un reto enorme comparado con, digamos un químico o un físico. No puedes meter la economía de toda España en una placa de Petri, subirle los impuestos un 5% y ver de qué color sale el humo. Ya, claro. Esa es la gran desventaja y a la vez la genialidad de esta disciplina. A diferencia de las ciencias exactas, los datos económicos casi nunca provienen de experimentos controlados en un laboratorio. El econometrista actúa más bien como un meteorólogo. Depende de datos observacionales sobre los que no tiene ningún control directo. La economía está pasando ahí fuera, en tiempo real, afectada por miles de factores simultáneos. Es como intentar deducir las reglas de un juego de mesa complejísimo solo mirando a la gente jugar desde la ventana, sin poder pausar la partida ni hacer preguntas. Me encanta esa analogía, sí. Y para lograr algo así sin volverte loco, necesitas una estructura metodológica de hierro. Y aquí es donde el libro de Gujarati y Porter brilla de verdad, porque detalla la anatomía exacta de un modelo econométrico clásico. Describen 8 pasos que son inamovibles. Y para ilustrarlos, el texto utiliza un ejemplo histórico brillante, que es la teoría del consumo de John Maynard Keynes. Pensemos en cómo funciona esta anatomía paso a paso usando a Keynes.
El paso 1 es siempre la declaración de la teoría o la hipótesis. Keynes postuló una ley psicológica fundamental. Dijo que las personas tienden a aumentar su consumo a medida que aumentan sus ingresos, pero no se gastan todo ese aumento. Claro, ahorran una parte. Exacto, ahorran una parte. A esto lo llamó la propensión marginal a consumir, o PMC, afirmando que es mayor que 0, pero menor que 1. Dale, esa es la idea pura. Pero, claro, el paso 2 exige especificar el modelo matemático. Hay que traducir esa idea psicológica a una ecuación con letras y símbolos, dibujando una línea recta teórica que relaciona los ingresos con el consumo. Y luego, el paso 3 es donde se transforma en un modelo verdaderamente econométrico. ¿Por qué? Pues porque la matemática pura asume relaciones perfectas. Pero los humanos somos bastante desordenados. Bastante, sí. Así que el econometrista añade a esa ecuación matemática un término de error, asumiendo de entrada que el modelo no va a ser perfecto. Y luego viene el paso 4, que es la obtención de los datos reales para alimentar esa ecuación. Y fíjate, aquí es donde los datos del texto le dan vida a la teoría de una forma espectacular. Los autores recopilaron información de la economía de los Estados Unidos entre los años 1960 y 2005. Con esa montaña de datos en la mano, llegamos al paso 5, que es la estimación de los parámetros. Y tras aplicar el modelo, descubrieron que esa propensión marginal a consumir fue de aproximadamente 0.72. Un número clave. Clavado. Es decir, durante más de 4 décadas, por cada $1 extra de ingresos reales, el estadounidense medio aumentaba su consumo en unos 72 centavos. Y tener ese 0.72 nos lleva al paso 6, que es la prueba de hipótesis. Los economistas revisan si ese número tiene sentido estadístico o si simplemente ha sido fruto de la casualidad de esa muestra concreta. Una vez confirmado que es un dato robusto, pasamos al paso 7, la predicción. ¿Qué es lo que todos buscan? Claro. Si sabemos que el año que viene los ingresos de la población van a subir un tanto por ciento, podemos predecir con una exactitud asombrosa cuánto va a subir el consumo nacional. Y el paso 8, el final y el que creo que es el más importante para la sociedad, es el uso del modelo para fines de política económica. Ese 0.72 no es una simple curiosidad de trivial, tiene un impacto brutal. El libro plantea un escenario donde un gobierno necesita mantener el paro en un objetivo del 4.2%. Para lograr eso, saben que la economía necesita generar un gasto de consumo de 8.750 miles de millones de dólares. Usando ese 0.72, calculan matemáticamente que necesitan que los ciudadanos tengan un nivel de ingresos de 12.537 miles de millones para que se genere ese gasto exacto. Es alucinante, es la cadena causal completa. Pasa de ser una observación puramente psicológica de Keynes en su despacho a convertirse en una política fiscal real que decide cuántos impuestos se cobran o cuánto dinero público se inyecta en la economía para mantener a la gente empleada. Y la herramienta matemática que hace de motor en todo este proceso, la que permite calcular ese famoso 0.72, se llama regresión. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la palabra regresión suena a retroceder, a ir hacia atrás, y su origen resulta que no tiene absolutamente nada que ver con el dinero ni con los mercados, viene de la biología. Es una de esas anécdotas científicas fascinantes, sí. El término fue acuñado por Francis Galton a finales del siglo XIX. Galton estudiaba genética y herencia. Al analizar las estaturas de la gente, descubrió algo contraintuitivo. Los padres que eran inusualmente altos o inusualmente bajos tenían hijos cuyas estaturas tendían a regresar a la estatura media de la población. Es decir, si mides 2 metros, lo más probable es que tu hijo sea alto, pero un poco más bajo que tú, acercándose más a la media de la población. Y si eres muy bajito, tu hijo probablemente será un poco más alto que tú. Galton lo bautizó como regresión a la mediocridad. Regresión a la mediocridad, sí. Y luego su amigo, Carl Pearson, se dedicó a confirmarlo recopilando alturas de más de 1000 familias. Una locura para la época. Totalmente. Pero, aunque nacieran los registros familiares de la Inglaterra victoriana, la interpretación moderna que hace la econometría ha evolucionado de forma radical. Hoy, la regresión no trata de genética. Trata sobre estudiar cómo una variable principal, que llamamos variable dependiente, depende de otras variables, conocidas como variables explicativas.
Su objetivo es predecir el valor promedio de la primera basándose en los valores fijos de las segundas. Y llevado al mundo real esto lo vemos en todas partes. En marketing, el director de una campaña usa la regresión para relacionar su presupuesto en anuncios, que sería la variable explicativa, con la demanda de su producto, que es la dependiente. A nivel macro, los bancos centrales la usan para ver cómo la tasa de inflación altera la cantidad de efectivo que la gente decide guardar bajo el colchón. Exacto. Pero al adentrarnos en esto, hay que trazar una línea roja que es importantísima. Hay una máxima en este campo que debería estar enmarcada en la oficina de cualquier analista de datos. Y cito a Kendall K. Stewart del texto original. Una relación estadística, por fuerte y sugerente que sea, nunca puede establecer una conexión causal. El famosísimo dogma de correlación no implica causalidad, que lo repetimos mucho, pero a veces la gente olvida lo profunda que es esta idea hasta que la ves aplicada de verdad. Sí, y el texto original utiliza un ejemplo agrícola que es incontestable. Imagina que aplicas un modelo de regresión al rendimiento de una cosecha y a la cantidad de lluvia caída en esa región. Estadísticamente, la relación es perfecta, es fortísima. Lógico. Que una cosecha sea gigantesca no hace que llueva más. La dirección de la flecha es la clave, y en modelo estadístico no te la da. Lo que nos lleva a distinguir muy bien entre correlación y regresión, que no son lo mismo. La correlación es simétrica. Si mides la relación entre las notas de un examen de matemáticas y uno de literatura, da exactamente igual cuál pongas primero en el gráfico. La fuerza de asociación es idéntica. En cambio, la regresión es asimétrica por naturaleza. Asume que tu variable dependiente es estocástica, lo que significa que tiene un componente aleatorio e impredecible, mientras que las variables que usas para intentar explicarla se consideran fijas en ese momento. Y esa palabra, estocástica o aleatoria, es la que nos abre la puerta a la sección más filosófica del modelo. Para predecir el comportamiento, la econometría trabaja con valores esperados. El libro pone un ejemplo súper claro de una pequeña población cerrada de 60 familias. Si coges a todas y calculas su gasto semanal, te sale una media incondicional de $121.20. Eso es lo que asumes que gastan si no sabes absolutamente nada más de ellos. Pero si introduces información adicional, el panorama se aclara muchísimo. Si filtras solo a las familias que ingresan exactamente $140 semanales, descubres que su gasto medio condicional es de $101. La información reduce la incertidumbre. El problema es que en la calle no tenemos encuestadas a las 60 familias. No tenemos a toda la población controlada ni de broma. Y esta plantea una pregunta importante. Como casi nunca tenemos la función de regresión poblacional completa, pues dependemos de muestras más pequeñas, usamos una función de regresión muestral para intentar adivinar el todo a partir de una fracción. O sea, adivinamos el comportamiento de millones preguntando a unos pocos miles. Y como el mundo real es un caos absoluto, la predicción matemática casi nunca coincide al céntimo con la realidad. Si el modelo dice que una familia con ciertos ingresos debería gastar $101, resulta que esa semana se gastan 105 porque se les rompió la lavadora. Exacto, la vida misma. Esa brecha entre la teoría perfecta y la realidad desordenada es lo que el modelo llama el término de error estocástico. Se representa con una U minúscula, y a mí me fascina porque es básicamente el cajón desastre donde los economistas meten todo lo que no entienden o no pueden controlar. Es un ejercicio de humildad matemática tremendo. El texto enumera 7 razones fundamentales por las que existe este error, y nos explican por qué la omnisciencia de economía es sencillamente imposible. La primera razón es simple. A veces la propia teoría detrás del modelo es vaga y no abarca todos los matices. La segunda razón me parece la pesadilla diaria de cualquier investigador, la pura y dura falta de datos. Sí. Imagina que quieres predecir el consumo de una familia. Lo ideal sería meter en la ecuación la riqueza total acumulada que tienen en el banco. Pero si el gobierno o el banco no te dan esos datos por temas de privacidad, tienes que omitir esa variable crucial y ¡boom!, directo al margen de error. Luego está el dilema entre variables centrales y periféricas, que es la tercera razón. Imagina el coste y la complejidad computacional de incluir factores minúsculos como la religión de cada individuo, su género o su código postal exacto en cada ecuación macroeconómica nacional. Es inviable. Totalmente inviable. Así que se asume que esas variables periféricas se van a diluir dentro de ese término de error. Ya. La cuarta razón confieso que es mi favorita, porque es la más humana de todas. La aleatoriedad intrínseca.
Por mucho que ganes exactamente lo mismo que tu vecino, un día te levantas cruzado y te compras un billete de avión carísimo por un impulso. Ese comportamiento irracional es inmodelable. Cierto, somos humanos. La quinta razón es el uso de variables proxy deficientes. Cuando no podemos medir el concepto real, pues usamos un sustituto. El texto menciona la famosa teoría del ingreso permanente de Milton Friedman. Idealmente, el consumo depende de la riqueza que esperas tener a lo largo de toda tu vida. Pero, claro, no hay bola de cristal para medir ese ingreso permanente futuro de alguien. Exacto. Así que los modelos usan los ingresos actuales de esa persona como un sustituto o proxy. Y claro, el sustituto a veces falla estrepitosamente. La sexta razón apela a la famosa navaja de Occam, el principio de parsimonia. Hay que mantener los modelos simples. Si una ecuación funciona razonablemente bien con 3 variables, no tiene ningún sentido recargarla con 30 factores secundarios que apenas van a mejorar la predicción, pero que complican los cálculos infinitamente. Y la séptima y última razón es simplemente meter la pata con la forma funcional. Creer que la relación entre dos cosas dibuja una línea recta perfecta en un gráfico, cuando la realidad forma una curva. Claro, un error de diseño desde la base. Toda esta acumulación de imperfecciones y compromisos nos lleva al verdadero cuello de botella, el talón de Aquiles de la econometría moderna, la naturaleza de los datos en sí mismos. Un análisis brillante aplicado sobre datos basura solo arrojará conclusiones basura, y los economistas lidian fundamentalmente con 3 categorías de datos empíricos, cada una con sus trampas particulares. Veamos cuáles son esas trampas, porque tiene tela. La primera categoría son las series de tiempo. Son datos recopilados a lo largo de los años, como medir la oferta monetaria de Estados Unidos desde 1959. El gran problema ahí es lo que llaman la estacionariedad. Imagina que intentas medir la profundidad media de un río clavando un palo, pero resulta que estás en la desembocadura y la marea está subiendo. Las propiedades del agua cambian mientras estás midiendo. Justo. En economía, la inflación o el crecimiento demográfico alteran las bases de los datos a lo largo de las décadas, dificultando muchísimo comparar el año 1960 con el 2020 directamente. Y para evitar ese factor tiempo tenemos la segunda categoría, que son los datos transversales. Tomas una sola fecha, digamos el año pasado, y mides algo en diferentes lugares. El libro habla de la producción de huevos en los 50 estados de Estados Unidos, pero aquí te topas con otro muro. La heterogeneidad. Claro, no puedes comparar peras con manzanas. Exacto. Imagina comparar el consumo eléctrico de Madrid con el de un pequeño pueblo de la Sierra de Soria sin ajustar las proporciones. Los datos tienen escalas tan dispares que el modelo se puede romper si no se trata con mucho cuidado. Y por último están los datos de panel, que cruzan las dos cosas, estudian a las mismas entidades a lo largo de muchos años. El ejemplo clásico es el estudio de Grunfeld sobre las decisiones de inversión de 4 grandes empresas concretas desde 1935 hasta 1954. Dan muchísima información, pero son dificilísimos de conseguir y sobre todo de mantener estables en el tiempo. Para aterrizar cómo todos estos datos, los errores de los que hablábamos y las advertencias de causalidad se mezclan en el análisis real, el libro cierra con un ejemplo espectacular. Y ojo que este es de los que dan que pensar. Se basa en los exámenes SAT, las famosas pruebas de acceso a la universidad en Estados Unidos. Y no usaron una muestra pequeña precisamente. No, ¿qué va? Cruzaron las notas con los ingresos familiares de casi 1 millón de estudiantes en el año 2007. Y la gráfica resultante es demoledora. La puntuación media en matemáticas sube como un cohete a medida que aumentan los ingresos de la familia del alumno. Y se mantiene en ascenso de forma innegable hasta llegar a los hogares que ingresan unos $150.000 anuales. Ahora bien, aquí es donde la econometría exige una disciplina muy fría. El dato muestra la correlación perfecta, sí. Pero el texto no se lanza a hacer juicios de valor. Se mantiene estrictamente imparcial y simplemente reporta las posibles hipótesis. Claro, porque al ver que a más dinero mejores notas, la tentación fácil, la de barra de bar, es decir, que el dinero te hace sacar mejores notas en matemáticas por arte de magia. Pero la realidad sociológica es más compleja. El modelo te da la subida matemática, pero ¿por qué ocurre? Ahí entran las hipótesis que da el libro. Eso es, el texto plantea varias opciones de forma objetiva.
Es porque esos ingresos altos permiten pagar tutores privados que preparan específicamente a los chicos para ese examen. ¿O es que los padres con altos ingresos suelen tener mayor nivel educativo formal y transmiten ese hábito de estudio en casa? ¿O simplemente tienen el capital para comprar viviendas en barrios donde las escuelas públicas están muchísimo mejor financiadas? Esa es la frontera final de la econometría. El modelo empírico confirma rigurosamente que el fenómeno existe y descarta que sea una casualidad estadística. Te entrega la pieza del puzzle validada, pero corresponde a la teoría social, a la política o a la educación explicar el mecanismo subyacente que genera esa estadística. En definitiva, si hacemos un balance de todo lo que aporta este inmenso campo de estudio, vemos que la econometría es básicamente el esqueleto de la realidad probada. Es la estructura que nos permite testear si las grandes teorías económicas, que suenan fenomenal en el papel, tienen algún peso real cuando chocan contra el muro del mundo verdadero. Y lo hace aceptando de manera muy transparente su propia ignorancia, asumiendo que el comportamiento humano siempre tendrá un margen de error indomable. Al final del día, convierte abstracciones filosóficas en herramientas de navegación concretas. Permite a instituciones, gobiernos y empresas operar con probabilidades a su favor en lugar de operar completamente a ciegas, aun sabiendo que la perfección absoluta no existe. Y toda esta disección sobre la imperfección y el término de error estocástico nos deja con una reflexión final que, no viene escrita tal cual en los libros clásicos, pero que se deduce de todo esto de forma muy natural. Si nuestros sistemas, desde las predicciones de inflación hasta las decisiones de consumo de un país entero, dependen de que la aleatoriedad humana sea lo suficientemente pequeña como para caber en ese margen de error histórico, ¿qué pasa con los modelos cuando el tablero de juego se vuelca por completo? Qué buena pregunta. Pensemos en lo que hemos vivido con una pandemia global o lo que se nos viene encima con disrupciones masivas como la inteligencia artificial. Son fenómenos que pulverizan de la noche a la mañana los patrones de comportamiento recopilados durante décadas. Si el pasado reciente ya no se parecen absolutamente nada al presente, ¿siguen siendo válidas las matemáticas de ayer para predecir la economía de mañana? Deja mucho que pensar, desde luego. Es un pensamiento profundo para que quienes nos escuchan se lo lleven hoy a casa y sobre todo para mantener el espíritu crítico cada vez que alguien, en las noticias o donde sea, nos garantice un futuro basado ciegamente en estadísticas. Ha sido una inmersión espectacular por los engranajes ocultos de la toma de decisiones. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta travesía de datos y sigan siempre cuestionando qué hay detrás de los promedios. Hasta la próxima.